No, doctora, todo bien. Ok, bueno, pues ya somos 35, creo que ya estamos más de la mitad. Ya 36, voy a esperar al 40 y empezamos. Así que el día de hoy tienen clases teóricas de qué hora a qué hora. No, Fer, De todavía no 7 a pasó lista. 3. De 7 a 3. Sí, ¿Y todas son así de 2 horas? sí. Oh, pues ya no me imagino cómo están en la última, de la 1 a las 3. ¿Qué materia es de la 1 a las 3? Biomateriales. Biomateriales. Oh, Dios. Bueno, al menos, bueno, no, en biomateriales sí hay muchas cosas como de fórmulas y eso, ¿no? De los componentes. Dios, bueno, pues así es la vida. Bueno, pues vamos a concluir este tema. Les preguntaba a todos si tenían alguna duda o algo que quisieran comentar antes de terminar el tema, y al menos los que estaban decían que todo estaba claro hasta el momento y que no tenían algo que decir. Si de los que apenas están ingresando tienen algo que decirme, pues interrúmpanme cuando sea necesario. Entonces, pues la sesión pasada terminamos de ver toda la parte de los tejidos del diente, de su composición, de qué células se originan, en qué momento se comienzan a formar, a qué edad más o menos está formada una dentición y otra, las diferencias. Empezamos a ver también la parte de las glándulas salivales, especialmente las mayores, que con los que estuve en esta última sesión en la clínica, pues logramos identificarlas. Vamos a seguir con todo esto a lo largo de las sesiones, y nos falta esta parte de cuáles son las funciones de la saliva. Las funciones pues se determinan de acuerdo a sus componentes. Uno de sus componentes es el agua, y obviamente al ser un líquido, pues una de las funciones es darle humectación a toda la mucosa. Además de tener agua, pues hay ciertos componentes o algunos componentes que ayudan a disolver los alimentos, facilita la digestión, principalmente iniciando con la formación del bolo alimenticio, depura los restos alimenticios, elimina algunas bacterias, facilita la masticación, la deglución y el lenguaje. Otro de sus componentes son los electrolitos, que esta es una parte de los componentes inorgánicos. Y estos electrolitos mantienen altas concentraciones de calcio y de fosfato. ¿Y se acuerdan ustedes qué forma el calcio y el fosfato en la Hidroxiapatita. estructura de los dientes? ¿Mandé? Cristales de hidroxiapatita. Exactamente. Entonces, a la hidroxiapatita, el calcio y el fosfato generan esta parte de su formación y se abrevia así como AHAP o HAP. Y neutraliza la acción de los ácidos. Justo en el tema que veremos a continuación, vamos a hablar mucho sobre el pH que tenemos en nuestra boca y cómo este ayuda a ciertas cosas, para cosas positivas o para cosas negativas. ¿De acuerdo? No sé por qué se... En la parte de los componentes orgánicos, perdón,
ayuda a formar la película adquirida. ¿Ustedes pueden identificar ya qué es la película adquirida o tienen idea? Dicen que sí, que no. Ok, la película adquirida es como el inicio o la formación de todos los restos de alimentos que no son eliminados por medio de la masticación, de la masticación o del cepillado y comienzan a formarse y se adhieren principalmente al tejido duro del esmalte o de los órganos dentarios. Entonces, también estos componentes orgánicos hacen esto. La protección de la mucosa está llevada principalmente por enzimas, específicamente por el tipo de las mucinas. Exacto, Fer, es eso lo que se forma. También da una defensa antimicrobiana que está dada por las lisocimas y las lactoperoxidasa. Y la amilasa, que también es otra enzima, tiene propiedades digestivas. Entonces, la saliva es un componente muy importante en todo nuestro organismo, específicamente en el sistema digestivo, que inicia, pues, evidentemente en la boca. Existen diferentes flujos salivales y estos estarán contabilizados dependiendo si se encuentran en reposo o si se encuentra estimulada o aún más si estamos en pleno sueño. Se dice que en 24 horas aproximadamente una persona que no tengamos ninguna enfermedad, que ahorita vamos a ver cuáles pueden ser algunas alteraciones en el flujo salival, vamos a producir entre 1000 a 1500 mililitros en promedio al día. ¿Eso quiere decir que en litros cuánto es? ¿Es entre litro y medio, Doc? Ajá, entre litro y medio. Y en algunas personas incluso segregan alrededor de 2 litros al día, es decir, de 2000 mililitros al día. ¿Sí? Cuando estamos en reposo quiere decir que ni estamos hablando, que ni estamos consumiendo algún alimento, producimos alrededor de 0.4 mililitros por minuto y aumenta cuando está estimulada hasta 2 milímetros por minuto. Y en 8 horas de sueño únicamente generamos 10 mililitros aproximadamente. Entonces, dependiendo de cómo esté, hay algunos mecanismos para contabilizar esta producción que se pueden realizar en el consultorio dental y que algunos odontólogos que estén muy preocupados por alguna situación específica de riesgo a caries o de enfermedad periodontal hacen este conteo y más adelante les platicaré brevemente de cómo se realiza, pero pues se tiene que tomar en reposo y en estimulación para que se pueda contabilizar en promedio cuánto produce una persona de flujo salival. Es bastante curioso, pero es muy difícil tener una imagen de lo que es la saliva. A todos como que la saliva nos produce un efecto así medio raro. Y existen algunas situaciones que son condiciones específicas de algunas personas por alguna situación en especial. Y esta, por ejemplo, una se llama cialorrea y esta se refiere al aumento en el flujo salival y puede estar determinado por diversos factores. Por ejemplo, al comer, si están con un alimento muy condimentado, muy picante o algo, pueden darse cuenta ustedes inmediatamente que la producción de su saliva aumenta drásticamente.
También hay algunas enfermedades específicas como el Parkinson, la rabia o la parálisis cerebral que llevan a esta condición. Estomatitis aguda o algunas drogas como la cocaína. Entonces, si les pregunto yo cómo se llama la condición donde aumenta drásticamente el flujo salival, ¿ustedes sabrán qué es? Cialorrea. Cialorrea. Ajá. Y existe la contraria, que se llama cialopenia. Y obviamente esto quiere decir que es justo lo contrario, que el flujo salival disminuye y también puede deberse a situaciones específicas. Por ejemplo, una de sus principales manifestaciones es cuando lo llamamos serostomía, que es cuando nosotros sentimos que nuestra boca está seca. Y puede ser por muchas cosas, impresiones, por alguna toma de medicamentos, por las personas que están sometidos a tratamientos de radiación, enfermedades autoinmunes como el SIDA, los pacientes con diabetes, en la menopausia, algunos desórdenes alimenticios como la anorexia principalmente. Cálculos salivales. Los cálculos salivales se refieren a que esos conductos excretores de las glándulas salivales se obstruyen. Se obstruyen por algún mineral, por ejemplo, el calcio, y se queda bloqueado el conducto. Entonces, pues obviamente que la producción salival disminuye. La deshidratación, obviamente, el estrés, la fiebre, medicamentos, específicamente aquellos que estén tratando algún padecimiento como de ansiedad, de depresión, pueden provocar este tipo de disminución, que es la cialopenia, y que a la condición, o como lo podemos observar, se le llama serostomía. Al tabaquismo también, y por alguna situación que se haya destruido alguna de las glándulas. Esto, evidentemente, lo más común que se relaciona es algún accidente y que pues comprometió alguna de las glándulas, además de otros órganos. Entonces, ¿logran distinguir entre la cialorrea y la cialopenia? Sí. Ok. Entonces, hasta ahí llegamos con la parte de la saliva. Pasamos a los diferentes microorganismos que existen en la flora normal de la boca, que está compuesta por microorganismos que se les conoce como residentes y otros microorganismos que son patógenos. También los patógenos pudieran existir de manera habitual y podrían considerarse residentes, sin embargo, se clasifican en residentes y patógenos. Cuando nacemos, el pequeño es un medio básicamente estéril, pero entre las 4 y las 12 horas después de su nacimiento, todo su organismo comienza a colonizarse por diferentes microorganismos, entre ellos el Streptococcus. Y el Streptococcus va a ser un microorganismo que ustedes van a escuchar a lo largo de su carrera muchas veces. A lo mejor ya lo escucharon, no es la primera vez que lo escuchan acá, pero es como la familia o el papá de todos, y hay diferentes clasificaciones o variedades de estos estreptococos. Entre los más abundantes entre esas horas de las 4 a las 12 encontramos al mitis, al salivarius, al mutas y al sanguis. Estos forman en conjunto el 41%. De estos, ustedes pueden detectar cuál es el más abundante o que provoca, en combinación con otras cosas, la caries. Doc, ¿puede repetir la pregunta? Mutan. Mutans, exactamente.
Preguntaba que si ustedes pueden ya identificar dentro de la familia de los estreptococos cuál es el que genera o el más abundante en la presencia de lesiones cariosas, que obviamente pues es con una variedad de otros factores. Y alguien ya me respondió que el mutans, así es, el mutans. Entonces, alrededor de estas horas existe algo que se llama transmisión de la madre, que es una transmisión directa y que generalmente se hace por medio de la leche o de cualquier otro alimento y agua. A estos se les conocen como microorganismos pioneros y son los primeros en colonizar todas las partes de nuestras floras. Específicamente, pues en el caso de nosotros, toda la parte de la boca, la flora bucal. ¿De acuerdo? Y así como se van formando los dientes, como van sucediendo muchas cosas, como la maduración de diferentes órganos, también conforme va pasando el tiempo, los microorganismos van cambiando, van creciendo. Y en los primeros meses de vida, los más comunes para encontrar son el Streptococcus salivarius, los estafilococos, los diplococos, las levaduras, las difteroides, los lactobacilos, y todos estos van a depender en gran medida del tipo de alimentación que estemos llevando y el pH que nosotros tengamos. Esto del pH local básicamente es como un sello de nuestro código genético. Podemos modificarlo por diferentes estímulos, principalmente los alimentos que consumimos, pero alimentos y medicamentos, pero básicamente pues ya está determinado como cuáles vamos a tener o cuáles van a ser nuestros rangos. Todos estos microorganismos que existen en un inicio pues son inofensivos, ahí viven, no nos hacen daño, algunos incluso forman parte de ese nivel para controlar muchas cosas en nuestra vida. Pero esos son los que van formándose en los primeros meses. Cuando comienza a erupcionar el primer diente, estos microorganismos pues también van cambiando o van creciendo. Entonces, cuando erupciona el primer diente, tenemos al Streptococcus mutans, al sanguis, a las espiroquetas, a los bacteroides, a los fusobacterias, vibriones, lactobacilos. Y entonces, cuando erupciona este primer diente, los microorganismos que se establecen poseen la capacidad de adherirse a esta superficie dental. Esa es la razón principal por la que cualquier niño debe acudir a una cita de revisión odontológica, de preferencia con un odontopediatra, a la erupción del primer diente. Antes de que erupcionen los dientes, hay diferentes corrientes que van a decir cómo hacer la limpieza de los órganos, de toda la parte de la cavidad bucal. No sé si alguien de ustedes tenga hermanos pequeños, primos o cosas, o que se hayan dado cuenta si a ustedes hasta qué momento les cepillaron los dientes, en qué edad o cómo hacían la limpieza de su boca. ¿Alguien tiene alguna experiencia sobre esto? Era con un cepillito que, bueno, a mi hermanito sí, este, es un cepillito que se pone, pues la mamá en el dedo, que es de cerdas de silicón. Ok. Bueno, obviamente que esta no es una clase de odontopediatría, pero mi alma de odontopediatra no me permite salirme así, 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 así. Resulta que hay diferentes corrientes y que algunos médicos sugieren que al nacimiento, a partir del nacimiento, un niño tenga una limpieza al menos una vez al día con una gasa húmeda
por todo alrededor de los carrillos y de los rodetes gingivales. Hay algunos que dicen que esta práctica está mal, porque todos estos microorganismos que están ahí residiendo en la cavidad bucal no son microorganismos patógenos, que no le están haciendo daño, sobre todo cuando el bebé tiene una alimentación por leche materna, que al contrario, que esos son microorganismos que les dan autoinmunidad. Ahí pues depende mucho de cada uno. Yo lo que particularmente les recomiendo es que si están alimentándose con leche materna, no es necesario hacer una higiene con una gasa húmeda si no existen dientes todavía, pero que si aproximadamente a los 6 meses, que es cuando un niño va a empezar con la erupción dental, pueden un mes antes o de manera esporádica iniciar con este aseo con una gasa solamente para encaminar a un niño a que tenga un hábito de que en su boca va a tener esa limpieza. Ese cepillito de cerdas suaves de silicón no sirve para limpiar los dientes, solamente sirve para masajear las encías, pero es muy común que lo utilicen. A la erupción del primer diente, los niños deben de ser cepillados con un cepillo dental infantil de cerdas suaves y vamos a ir agregando pasta dental de acuerdo a los requerimientos de cada uno. ¿De acuerdo? Pero como ya cuando erupcionan estos dientes, estos microorganismos que están ahí presentes se pueden adherir a estas estructuras del diente y el esmalte tiene una maduración post-erupción, si dejamos al diente sin un tratamiento de higiene, pues es muy común que los niños tengan caries a edades muy tempranas. Entonces, esa es la importancia. En un adulto, pues van cambiando el tipo de microorganismos que existen. Ya nosotros tenemos, además de todos los que mencionamos, los actinomyces, los protozoarios y entre 250 a 700 especies diferentes. Ustedes saben que el mundo de los microorganismos es inmenso, 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 inmenso. Y de ahí vamos a pasar a lo que es la película adquirida. Primero salió el biofilm. Yo creo que se saltó una. A ver, vamos a ver. Sí. Esta parte es conocida como los depósitos dentales y su primer inicio es esa que les platicaba que se llama película adquirida. Esta se forma sobre la superficie del esmalte aproximadamente 20 minutos después de realizar una profilaxis dental. Su composición principalmente es de origen orgánico y además es homogénea. Es una capa acelular y su función es protectora. Esto solamente hasta cierto punto, porque si esa película adquirida pasa las horas que debe estar en la boca, pues esto va a empezar a colonizar y además va a comenzar a mineralizarse y convertirse en lo que después se conoce como cálculo o sarro. Su origen es salival y del fluido gingival, pero se alimenta prácticamente de los restos de alimentos que dejamos ahí en abundancia. Después, esa película adquirida le da origen a lo que se conoce como biofilm. Y este es un depósito blando no mineralizado. Si no está mineralizado, quiere decir que es relativamente muy sencillo eliminarlo de nuestra boca. Está conformado por bacterias en un 70% y se elimina por medios mecánicos, específicamente el cepillado dental. Esta película está
dará a partir de esto se va a formar la placa dentobacteriana, que está compuesta en un 80% por agua y 20% de sólidos, como microorganismos, una matriz interbacteriana que puede ser orgánica o que puede ser inorgánica. Y ya hay diferentes medios de contraste para que ustedes puedan detectar a este biofilm o en las horas subsecuentes a la placa dentobacteriana. Si ustedes ahorita no se han cepillado los dientes, tienen las manos limpias y pasan la uñita por su diente y le sale una masita, ¿de qué se trata? De placa dentobacteriana. Ajá, sí. Que se va a mineralizar o a hacer dura en las próximas horas si ustedes no la retiran. Y que se va a convertir al final en ¿qué? Ajá, sarro o cálculo, así se llama. La primera es la colonización inicial, que se da a partir de las primeras 8 horas. En estas primeras 8 horas vamos a encontrar bacterias de la saliva y de la mucosa, como son los estreptococos. Específicamente después vamos a encontrar a la Neisseria y al Actinomyces. En esta etapa se presenta un crecimiento bacteriano muy rápido. Después, esa colonización, después de esas 8 horas, se conoce como crecimiento bacteriano rápido y se da a partir de esas 8 horas a las 48 horas siguientes, donde todas las bacterias se comienzan a multiplicar y se van uniendo entre sí mismas a partir de una matriz interbacteriana para que se agreguen fusobacterias y filamentos. Si dejamos que pasen estas 48 horas, su siguiente etapa es la de la remodelación, que va a ocurrir entre 4 y 9 días. Y la composición microbiana ahora es más compleja, todos los microorganismos comienzan a aumentar drásticamente y entonces habrá algunos microorganismos anaerobios como la bellonela, los espirilos, las espiroquetas, los bacterioides y los treponemas. Ustedes ya saben distinguir entre los microorganismos anaerobios y aerobios. ¿Saben ya en alguna de sus materias de microbiología y eso distinguirlos? No. La diferencia entre ellos, entre los aerobios y los exactamente, ya lo dijo Fernando Saret, los aerobios son los que necesitan para seguir oxígeno y los anaerobios no necesitan de oxígeno para seguirse multiplicando. Todas estas cosas pues las vemos de manera muy generalizada porque tienen materias específicas para esto. Entonces yo no les voy a pedir que me describan cómo es cuáles son las características específicas del Streptococcus mutans, cómo está su sistema de formación, cuáles son sus cadenas de enlace, nada de esto. Yo no les voy a preguntar nada de esto. Para mí es importante que nada más identifiquen cómo son las etapas o qué microorganismos con sus nombres generales participan en uno u otro, porque ustedes tienen materias específicas para ver a todos estos microorganismos. Y la última etapa es la placa madura, que se da hasta los 21 días. Imagínense, porque van a tener ustedes sus pacientes,
que cuando llegan con esa cantidad de sarro es porque durante 21 días no retiraron de manera adecuada toda esa parte que inició como película adquirida y que se fue transformando hasta llegar a una placa madura. Está feo eso. Pues sí, pero de eso casi que. Por eso existe la odontología. Fatal. Vamos a. Ay, se queda aquí. Y esta es una imagen de uno de mis pacientes donde yo utilicé algo que es un agente para distinguir dónde hay placa dentobacteriana y dependiendo del tono que se genere, será la cantidad de horas o la actividad de esa placa dentobacteriana. Y esto lo vamos a ver en el siguiente tema, o sea, ahorita en unos minutitos. ¿Y cómo es el metabolismo de la placa? Bueno, pues la placa dentobacteriana se va a colonizar por microorganismos y también por carbohidratos. Los microorganismos producen ácidos orgánicos como resultado de la fermentación de los carbohidratos y estos producen algo que se llama dextranos y levanos. Cuando todo esto se está generando en el diente, generan algo que se llama desmineralización del esmalte, que se ocasiona por estos ácidos orgánicos y que su punto final será la caries. Entonces, imagínense que la placa dentobacteriana, todo eso que las personas no se cepillan correctamente, pues va a terminar provocando, además de mal olor, mal aspecto y todas esas cosas, caries. Por eso es súper, súper importante que ustedes tengan como misión educar a sus pacientes. Yo no me podría dedicar a atender a adultos bajo ninguna circunstancia, porque para mí los adultos ya son personas que tienen muy arraigados sus hábitos y que no puedo contribuir de manera muy efectiva en ellos. Pero en los pequeños, en ellos sí. Así es como yo puedo hacer la comparativa de darles clases a ustedes los martes y darles clases a los de posgrado los jueves. Y normalmente los de posgrado pues ya tienen como muy establecido lo que quieren hacer y todo. Probablemente inspire a algunos, probablemente no, pero que son unos bebés, espero de verdad que se conviertan en grandes profesionistas. Eso ya sería como mi sueño súper dorado. Y entonces, a esta parte de la película adquirida y de todo eso, hay algo que se llama materia alba, que se forma por estos restos alimenticios y que está laxamente adherida. Eso quiere decir que con mucha facilidad la podemos retirar, específicamente con nuestro cepillado. Y el contrario, que es el cálculo, es una placa dentobacteriana que ya está mineralizada, que está formada principalmente por fosfato y calcio en un 75%, pero que además contiene carbonato de calcio, fosfato de magnesio y agua. También tiene un pequeño porcentaje de material orgánico y este ya es necesario eliminarlo con alguna cureta, con escareadores o con de manera ultrasónica, con algún aparato ultrasónico que por el movimiento de las vibraciones pues va retirando eso.
Y en su siguiente semestre ustedes van a iniciar con esto. Ya van a tener a sus pacientes y van a empezar a retirar cálculo y todo. Entonces, espero que el jueves no me diga alguien, doctora, ya no quiero estudiar odontología. En su clase lo decidí porque me dio mucho asco tener que limpiarle la boca a una persona que ha sido muy sucia. Espero que no. Y entonces el metabolismo del cálculo también tiene una etapa. El cálculo está colonizado por microorganismos anaerobios. Estos microorganismos pues son de ese origen, de los anaerobios. Y estos, su final es una enfermedad periodontal, que se refiere a la destrucción de todos los tejidos de soporte. Obviamente esos tejidos de soporte son los que se refieren a toda la parte de la encía o de la gengiva. Y esto se ve así. Esto ya es un caso muy severo donde pues la persona dejó de cuidarse hace mucho tiempo y esa pérdida de encía o de tejidos de soporte o periodontales es muy, muy, muy difícil de reparar. Ese tejido que es blando es el más difícil. Entonces, ustedes van a tener que educar a sus pacientes o esa será su misión, pues para que no lleguen a una situación como esta. Y les digan así ya cuando van a estar. Sí, dime, Verónica. Doctora, y por ejemplo, en ese caso, que ya es muy grave, ¿cuál sería el tratamiento? ¿O ya no tiene solución? Fíjate que sí podría tener alguna solución. Va a estar enfocado mucho en la especialidad de perio y actualmente existen tratamientos como los de injertos, que casi siempre son de injertos sintéticos, de hueso liofilizado, de muchas cosas, y ponen como un tipo de membrana que tiene como intención devolver como la altura a esa parte de la encía para que vuelva a abrazar al diente. Sin embargo, es un procedimiento complicado porque depende mucho de los hábitos que tenga el paciente y para esa edad el paciente pues ya tiene, si es fumador, pues no estará dispuesto a dejar de fumar, si no se cepilla los dientes, será difícil que tenga el hábito de hacerlo, pero sí existen alternativas. Difíciles, pero existen, que básicamente se refieren a la parte de los injertos. Ok, gracias, doctora. No, de nada. Bueno, entonces, pues de aquí es todo. Vamos a empezar con el otro tema. Mientras se carga, si alguien me quiere preguntar algo, me puede preguntar, ¿sale? Doctora, si la enfermedad seguirá avanzando y ya se reduce bastante, los dientes podrían llegarse a caer. Sí, Y sí, ya no es hay forma de bastante común. salvar. No, ya no. Ahí las únicas opciones que existen para regresar a los dientes pues son protésicas y dependiendo pues de la situación de cada paciente y de su presupuesto, pueden ser restauraciones protésicas con implantes que previamente tendrían que hacer algún injerto para que ese hueso volviera a tener altura y ancho y colocar algún implante para pues reponer al órgano dentario que se haya perdido. Pero sí es triste. Pero ¿Y eso es puede muy llegar a frecuente. pasar en niños? No, es muy raro que suceda. Hay casos en niños, es muy
así yo creo que si te cuento de 2 casos que he tenido a lo largo de mi carrera con enfermedad periodontal, es mucho. Y tuve que investigar mucho acerca de alguna condición específica de salud. Uno sí estaba asociado a una condición y el otro pues solamente era descuido por parte de los adultos. Pero es muy raro, muy, muy raro. Ok, gracias. No, ¿de qué? Y bueno, pues ahora toda esa parte nos da pie al siguiente tema, que es la relación entre la higiene y la caries, tensión de la placa dentobacteriana, las diferentes técnicas de cepillado que existen, la higiene interdental y la limpieza profesional. Igual, si necesitan interrumpirme con algo, con mucho gusto lo hacen y les respondo. Bueno, pues nosotros como profesionistas de la salud tenemos como objetivo o estaremos capacitados para educar a nuestros pacientes. Permítanme. Hablo tanto que de repente se me seca la boca muy cañón. Capacitados para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías que existen en nuestra boca o las alteraciones que existan bucodentales. Y la placa dentobacteriana será uno de los factores causales más importantes de las 2 enfermedades que al odontólogo nos dan trabajo día a día. Una es la caries y la otra son las periodontopatías o enfermedades periodontales. Entonces, todos esos descuidos que los pacientes o la mayoría de la población tiene nos llevan a vivir estas consecuencias. Y nosotros tendremos como objetivo, pues, número 1, prevenir, que nuestros pacientes no lleguen a ninguna situación de estas. Segunda, que si ya la tienen, pues las tratemos. Y tercera, que si ya no pudimos prevenir, ya la tuvimos que tratar, venga un periodo para que el paciente sea consciente de todo esto y le dé importancia y se siga cuidando. Entonces, es muy importante eliminar a esta placa dentobacteriana y los métodos que se utilizan es desde el básico, el cepillado de los dientes, de la encía y de la lengua, usar medios auxiliares como son el hilo dental, los cepillos interdentales, los palillos, no todos los palillos, vamos a ver eso con calma, utilizar pastas dentales que de preferencia estén siempre fluoradas y enjuagues. Y en cuanto a los enjuagues, cuando se trate de niños, estos enjuagues nunca deben de contener alcohol y si se puede tener una cantidad de flúor, será mucho mejor. Bueno, ¿cuál es esa relación entre la higiene y la caries? Pues resulta que la principal característica de la placa que se asocia a la caries es que su pH es ácido. Esa placa ácida tiene un pH de entre 4.5 y 5. ¿Ustedes conocen la escala de pH? Yo me acuerdo que en la prepa nos explicaron todo esto. ¿Sí lo recuerdan? A ver. Sí. La escala de pH va de dónde a dónde. Aunque se ayuden ahí con la imagen, no importa, solamente quiero que me ayuden. ¿Alguien quiere ayudarnos con esta parte? De 0 a 14, exacto. Y entre más se encuentren hacia el 0, quiere decir que el pH es más que. El 7 es el neutro, exactamente.
Entre más de menos de 7 hacia el 0 será un pH ácido. Y por el contrario, de 7 al 14 será un pH alcalino, ¿cierto? Ajá, exactamente, alcalino o básico, eso. Y entonces resulta que si esa placa dentobacteriana que está asociada a la caries no tuviera una naturaleza ácida, su poder para lesionar al esmalte o cavitarlo no sería tan grande como lo es con presencia. Porque los ácidos, como en cualquier situación, tienen esa capacidad de destrucción. Normalmente todos los agentes que ocupan sus mamás o ustedes o las personas que les ayuden con la limpieza, todos esos agentes para limpiar lo que queda en la taza del baño, en la parte de la regadera y eso, son agentes muy ácidos porque tienen esa característica de destruir o descomponerla y entonces poderla eliminar. Hay algunos alimentos que ayudan a que este pH se encuentre siempre en una escala más ácida y otros que nos ayuden a tener una situación alcalina. ¿Saben ustedes qué alimento es por excelencia el amortiguador o buffer en nuestra cavidad bucal? ¿Cuál es así el que ayuda muchísimo a que en cuestión de segundos pasemos de una situación ácida a una situación neutra o alcalina? ¿La leche? No. Hay uno antes así súper importante. El agua. El agua es el líquido de Golden, como dicen en los estándares, para hacer un alcalino. Cuando los pacientes están en mi consulta y yo les pido a los papás que me entreguen un diario de dieta para identificar el riesgo a caries de sus hijos, siempre les sugiero que cuando estén en alguna situación difícil de manejar, como es una fiesta infantil, que están fuera de su casa y que no pueden cepillar en las próximas horas o minutos la boca de sus hijos después de una ingesta importante de carbohidratos o de azúcares libres, la sugerencia más importante es el consumo de agua natural, porque con los movimientos de la masticación ya habrán retirado mucha cantidad de estos carbohidratos, pero con el agua, ese pH que estaba muy ácido va a tener una conversión a un efecto que se llama buffer o que es neutro. Y automáticamente estaremos disminuyendo el riesgo a que todas estas partículas que han quedado en nuestra boca tengan ese potencial ácido y tengan la capacidad de destruir a los tejidos del diente. ¿Me explico en estas cosas? Sí. Muy bien. Entonces, pues nuestro objetivo será que nosotros podamos identificar todas estas causas que pueden generar la caries y las enfermedades periodontales para que las podamos tratar. Y para que nosotros las podamos identificar y para que podamos hacer como una especie de consulta didáctica, porque aunque para mí es muy evidente que la placa dentobacteriana se ve a simple vista,
y el cálculo ni se diga, lo pueden sentir con la lengua, se ve todo, pues existen agentes que se llaman agentes reveladores de placa dentobacteriana específicamente. Y entre los más comunes encontramos al yodo, a la violeta de genciana, a las pastillas reveladoras, que básicamente tienen eritrocina, a lo que se llama verde rápido, que también es un agente natural para identificarla, a cualquier pintura vegetal que tengamos, a medios de fluorescencia y agentes ditonos o tritonos. Lo que hacen esto es que se colocan en la boca y se adhieren a toda esa parte de la placa dentobacteriana. A toda esa masita se adhiere. A toda la superficie que esté limpia, pues ahí no se queda. Entonces, una manera muy didáctica para que los pacientes puedan identificar cuáles son las zonas que no están cepillando de la manera correcta es utilizar estos agentes reveladores. Estos agentes reveladores nos van a ayudar a hacer algo que se llama índice general de placa dentobacteriana, que en nuestro siguiente tema vamos a ver y que la siguiente semana en la clínica haremos la práctica de esto. Se pueden observar los diferentes agentes o los de yodo en la parte de la donde está amarillo, los de eritrocina, que son de las pastillas reveladoras o de las gotas reveladoras en la parte superior izquierda, de frente a ustedes, los tritonos que se ven en los extremos del lado inferior izquierdo y del superior derecho. Ahorita les voy a platicar qué hacen cada uno de los agentes y cómo contabilizan o clasifican a la placa dentobacteriana de acuerdo a las horas que tienen presentes en la boca. ¿A ustedes les han hecho esta práctica? ¿Les han colocado pastillas reveladoras, gotas reveladoras, gel tritono? Sí. Les aseguro que la mayoría pintaremos algunas de las zonas. La mayoría. Lo que espero es que ninguno de ustedes pinte placa dentobacteriana madura, porque eso ya no quiere decir de un ratito, ya es algo de hace mucho tiempo. Además de identificar en qué zonas de la cavidad bucal, específicamente de los dientes, se encuentra la placa dentobacteriana, ¿para qué también creen que sirve estas tinciones? ¿Nadie? ¿Sí siguen aquí conmigo o ya se fueron? Ajá, exactamente, Joshua. Si nosotros identificamos dónde no hay un buen cepillado, eso nos va a llevar a que nosotros le indiquemos a nuestro paciente una técnica de cepillado, porque resulta que si no lo sabían, hoy lo van a saber, hay diferentes técnicas de cepillado y depende de dónde se acumula la placa dentobacteriana en cada uno de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Mira, se pasa muchísimo esta.
¿Cuáles son las desventajas que se pudieran tener en estos agentes de tinción? Pues que no solamente van a detectar a la placa dentobacteriana, también pueden teñir cualquier residuo suave que esté incluido en la placa. Los más utilizados son los que les decía, la eritrocina, que en 1963 fue descubierto por Armin, y que más o menos entre más de 1 milímetro y menos de 1 milímetro pueden identificarlo. Las pastillitas, que son como las más frecuentes y que realmente son muy, muy, muy baratas, se coloca en la boca de nuestro paciente, se deshace y se pasa por todas las superficies de nuestros dientes. Entonces, donde haya quedado la tinción, ahí quiere decir que está la placa dentobacteriana presente. Otro agente es este agente ditono, que son unas gotitas que yo solamente conozco estas de esta marca, que se llama justo así, ditono, y que la sacaron al mercado alrededor del 1972 y que contiene eritrocina sódica más azul brillante y que tiene la capacidad de detectar a la placa dentobacteriana vieja y a la placa nueva de acuerdo al grosor que tienen. El rojo o el rosa intenso se refiere a la placa nueva y el azul oscuro a la placa vieja. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la eritrocina y los agentes ditonos? ¿Quién me puede decir? Que el ditono te puede mostrar la placa vieja. ¿Perdón? Que el ditono te puede mostrar la placa vieja. Exactamente. Si solamente utilizamos las pastillas reveladoras, nos va a mostrar la placa dentobacteriana sin clasificarla en vieja o nueva. Y el agente ditono, además de localizar a la placa dentobacteriana, la va a clasificar en placa dentobacteriana vieja y en placa dentobacteriana nueva. Ajá, sí, también, Diana Paula. Exacto. Sí, solo pinta de un color, Angélica, y ese color solamente no alcanza a clasificar entre si es nueva o si es vieja. Y el agente ditono sí la clasifica, pero existe otro, que es el agente. Sí, Verónica, dime. Doctora, ¿y todo eso lo detecta la misma, por así decirlo, el mismo frasquito o son diferentes? Son diferentes, ¿no? O sea, uno es la eritrocina, que puede ser, hay presentación en pastillita o puede ser en gotas. Y si solamente contiene eritrocina, solamente va a detectar a la placa dentobacteriana sin clasificarla. El ditono es un frasquito, que ese mismo frasquito contiene, además de eritrocina, algo que se llama azul brillante. Y ese azul brillante hace la diferencia porque va a clasificar o va a identificar a la placa dentobacteriana vieja. Pero cada uno hace la función. O sea, si tenemos a un paciente, no le necesitamos dar una pastilla y además poner un ditono. A mí el que más me gusta es el agente tritono y ese es el que uso en mis pacientes, que es que la marca comercial se llama Triplake y es de la casa comercial GC. También solamente conozco este gel, probablemente en algunos años vayan a sacar otras casas comerciales algo así, pero hasta donde yo sé es el único que existe. ¿Cuál es la diferencia? Pues el costo es muy, muy, muy distante. Sin embargo, pues es un agente que ayuda muchísimo. Las pastillas reveladoras, probablemente toda una caja con 100 pastillas cueste alrededor de 50 pesos. Ustedes saben cuánto les costaron las gotitas,
porque las compraron. ¿Cuánto les costaron? ¿Se acuerdan? No, bueno, yo no me acuerdo, porque como compré todo, ya no. Pero son muy baratas, o sea, Sí, o sea, menos de no 100 fueron pesos. caras. Fueron menos de 100 pesos, eso sí. Sí, menos de 100 pesos les aseguro. Y este tubito cuesta alrededor de 600, 700 pesos. Pero pues sí, vale la pena mucho. Este agente tritono identifica a la placa nueva, a la placa vieja, pero también a lo más importante que es la placa ácida. Porque la placa ácida nos va a ayudar a ¿qué? Ya lo dijimos. Una placa ácida que va a promover. Caries. Ajá. Entonces, como odontólogo, ¿qué es lo que más a ustedes les importaría? Ajá, exactamente. Muy bien. Bueno, entonces de aquí pasamos a la parte sobre las consideraciones que se deben de tener sobre el cepillado dental. ¿A qué te refieres de cuántas veces es recomendable usarla, Angélica María? Al tiempo, o sea, se puede usar, o sea, lo ponemos, por ejemplo, el jueves y Ajá. tiene que pasar cierto tiempo o se puede poner en la próxima consulta que vaya el paciente. Sí, se puede poner sin ningún problema. De hecho, cuando tenemos a pacientes con una actividad de placa dentobacteriana alta o con presencia muy ácida, a mí me gusta tener sesiones de mantenimiento frecuentes. Y en la historia clínica hay un apartado que se llama, que es el odontograma, que también nos ayuda para hacer la parte del índice general de placa dentobacteriana. Les voy a enseñar cómo se hace este índice en la siguiente clase, creo que es el tema que sigue. Y me ayuda mucho volver a colocar estos agentes para que el paciente se dé cuenta si su índice general de placa dentobacteriana disminuyó después de las recomendaciones que yo le hice o aumentó. Esto es así tal cual como cuando van al nutriólogo y su nutriólogo o médico bariatra les pone una dieta y los vuelve a citar y los vuelve a medir y los vuelve a pesar y entonces dice, pues sí, sí me hizo caso o no, pues para nada. O sea, me dice que sí siguió su dieta, pero las medidas y el peso dicen todo lo contrario. Lo mismo pasa con nuestros pacientes que se van con una técnica de cepillado específica, con recomendaciones específicas y que te dicen que si lo haces, tú los vuelves a evaluar con el índice de placa dentobacteriana y te das cuenta si te están engañando o se están engañando ellos o lo están haciendo bien. Entonces, lo puedes utilizar, es diario, diario se puede utilizar. Las pastillitas normalmente los perios se las recomiendan a sus pacientes para que hasta que tengan ya muy formado el hábito del cepillado, puedan identificar en su casa dónde se deben de cepillar mejor. Antes existía un enjuague bucal muy bueno que era de las pistas de Blue y ese enjuague hacía exactamente esto, no clasificaba la placa dentobacteriana en nueva, vieja o ácida, pero sí la lograba detectar de manera general y era muy bueno para los niños. Después la sacaron del mercado, no sé por qué. Pero bueno, sí, claro que sí le puedo regresar.
Ustedes me dicen si ya está. Ya. Entonces, el cepillado pues permite lograr el control mecánico de la placa dentobacteriana y tiene como objetivo, primero, eliminar y evitar la formación de la misma. Segundo, limpiar los dientes que tengan restos de alimentos. Tercero, estimular a los tejidos gingivales. Y cuarto, aportar fluoruros al medio bucal, y esto se da pues por medio de la pasta dental. Las pastas que tienen flúor, su principal objetivo es disminuir el riesgo a caries, porque el flúor es un agente que actúa como medio para equilibrar a todos los agentes que hay en nuestra boca y que los microorganismos que existan no tengan como ese poder para destruirlo. Hoy en día hay mucha revuelta, que si el flúor es tóxico, no hay evidencia científica de que eso suceda. Pero sí hay muchos papás que ya no quieren usar pasta con flúor porque están mal informados. Una persona te puede decir que se cepilla todos los días su boca y que lo hace 3 veces al día. Sin embargo, eso no va a ser un sinónimo de higiene bucal, porque es lo mismo las personas que se bañan todos los días, pero no usan champú, no usan jabón, no se tallan, nomás van, se meten a la regadera y salen. Tampoco sería un sinónimo de higiene. La mayoría de las personas solo elimina el 50% de la placa dentobacteriana y después de 1 minuto solo se logra eliminar el 39%. Lo que quiere decir que la mayoría de ustedes probablemente ni siquiera se cepillen bien los dientes, pero les aseguro que cuando salgan, al menos cepillarse bien los dientes, deben de saber. ¿Conocen estos cepillos? A mí me encantan estos cepillos. El problema es que no es tan fácil encontrarlos. Y bueno, las pastas dentales, fíjate que no son de mis favoritas, pero los cepillos sí. Las pastas dentales de la marca Curaprox no son mi hit, pero los cepillos sí. No hay una técnica específica para todos los pacientes. Estas técnicas dependen de muchos factores, por ejemplo, de la edad, de la forma de sus dientes, de la posición de sus dientes y de la destreza del paciente. Es muy común que en mi consulta cualquier pasta que tenga flúor, me están preguntando que cuál es la que recomiendo. Yo, más que una marca, lo que recomiendo es la cantidad de flúor que contengan las pastas. Y me gusta que utilicen una pasta de arriba de 1100 partes por millón de ion flúor. Cuando veamos esto, les voy a llevar las pastas que tengo para enseñarles a identificar dónde se encuentra la cantidad de flúor que contiene cada pasta. Pero bueno, las técnicas dependen de todas estas cosas. Algo que es común en la consulta es que me digan, es que el niño no se quiere cepillar, doctora, y el niño tiene 2 años, el niño no tiene la destreza para realizar un cepillado dental. El que tiene que realizar el cepillado es el adulto. Y una manera para identificar si nuestro paciente tiene la destreza suficiente manual para hacer una técnica de cepillado
manual es investigar si nuestro paciente toca algún instrumento, si fuera el caso de nuestros pacientes infantiles, preguntar si el paciente sabe anudarse las agujetas de los zapatos solo o necesita que alguien le ayude, si es capaz de recortar alguna figura geométrica con tijeras en una sola intención y por todos los bordes. Esas son cosas que nos van a ayudar a identificar la destreza de nuestro paciente. Y la destreza manual tampoco está asociada a la edad. Hay personas adultas que tienen alguna situación específica, como el mal del Parkinson o arteriosclerosis, artritis reumatoide, etcétera, que no tienen la capacidad para hacer esos movimientos manuales que requiere una técnica de cepillado. Para esos casos existen cepillos digitales o eléctricos que ayudan a remover mayor cantidad de placa dentobacteriana y que en un inicio ese fue el origen de crear un cepillo eléctrico. Pues se queda pensando la computadora más que... Ahí está. Y les platicaba que existen diferentes técnicas de cepillado. ¿Ustedes conocen alguna técnica de cepillado? ¿O cuando han ido al dentista les han sugerido una en especial? ¿Cuál, Daniela? ¿O Montserrat? Pues, bueno, yo conozco la que debes de llevar el cepillo desde las encías, por ejemplo, en la parte superior, hacia el Ajá. final de los dientes, pues en vertical, 5 veces, por primero molares, premolares, los incisivos y así hasta que termines la parte superior y luego ya en la de abajo. Y pues, los molares en forma de círculo. Ok. ¿Y esa te la enseñó tu dentista? Pues sí, y aparte creo la que siempre he utilizado. Ok. Bueno, pues los movimientos que son utilizados para el cepillado dental se clasifican como en el movimiento y en la técnica. Tenemos entonces que el movimiento horizontal, quiere decir de lado a lado, encontramos a la técnica de barrido horizontal. A los movimientos que se realizan de manera vibratoria encontramos a la técnica de Bass, de Stillman y de Charters. A la que se hace con un movimiento vertical encontramos a la técnica de cepillado de Leonard, de Bass modificado, de Stillman modificado, de Charters modificada y la fisiológica. Y la rotatoria, que es la de Fons. La mayoría de estas técnicas llevan el nombre de la persona que pues la describió y entonces pues le puso así su apellido o su nombre. Y esto es muy importante que ustedes lo estudien. Todas estas partes de las técnicas de cepillado vamos a realizarlas y van a llevar a la clínica su tipodonto y su cepillo de dientes para que la podamos realizar ahí. ¿De acuerdo? Y vamos entonces con la primera, que es el movimiento horizontal. Recuerden que para todos los días de la clínica tienen que llevar su instrumental, topper,
todas las cosas que ya han llevado las tienen que seguir llevando, pero esta vez todo lo del Bauma, el estetos, el termo, todo siempre se va a llevar, porque vamos a ir agregando cosas, pero esta vez además van a llevar tipodonto y cepillo. Entonces, a la del horizontal, encontramos esta técnica que se llama técnica de barrido horizontal. Esta técnica es muy común. No es la mejor, pero sí es muy común. El cepillo se coloca perpendicular a la superficie del diente y se realiza un movimiento de atrás hacia adelante. Con la boca abierta se limpian las superficies oclusales, linguales y palatinas, y con la boca cerrada generalmente se limpian las superficies vestibulares. Esta es una técnica de cepillado que está indicada para pacientes pediátricos y específicamente se hace como una técnica de motivación o de refuerzo, porque el cepillado deberá estar a cargo de un adulto siempre, hasta que el niño tenga la capacidad motriz para realizar los movimientos. Sin embargo, con esta técnica de barrido horizontal, ellos pueden ir, pues, estimulando a estos movimientos para que una vez que tengan las destrezas puedan tener una técnica de cepillado adecuada. Entonces, esta es muy sencilla, solamente se recomienda para pacientes pediátricos, pero muchos adultos es la que utilizan, muchísimos. Después siguen las de movimiento vibratorio. Que estas de movimiento vibratorio, ya habíamos visto, vamos a iniciar con esta que es la técnica de Bass. Esta yo creo que es la técnica más utilizada por los adultos. Fue descrita por Bass en el año de 1948 y también es conocida como técnica del surco gingival específicamente. Se utiliza para retirar la placa del margen gingival y de la zona subgingival. El cepillo debe de colocarse con una inclinación a 45 grados hacia la parte apical en relación al eje mayor del diente, permitiendo que las cerdas penetren en ese surco gingival. Se realizan movimientos cortos y de vibración y está indicado en pacientes con gingivitis, que esté básicamente concentrada solamente en la parte marginal o con pacientes que tengan bolsas periodontales. ¿Logran identificar esta técnica? Sí, perfecto. Después seguimos igual con este mismo movimiento, pero con la siguiente técnica de cepillado. Todas estas técnicas también van a ser el resumen de ellas y como un dibujito como estos que les estoy mostrando para que los tengan siempre. No me las van a entregar, pero sí me las van a mostrar. Las van a hacer en una especie de fichas bibliográficas cada una de las técnicas. Cómo tiene que estar colocado el cepillo, para quién esté indicada, y la van a llevar este jueves. ¿Sale? Sigue la técnica de Stillman. La técnica de Stillman, también, como ya les dije que la mayoría tiene el nombre de quien las describió, la describe Stillman en el año de 1932 y fue diseñada para brindar masaje en las encías, ya que las cerdas se colocan oblicuas sobre el diente y el margen gingival
y también se realiza a una inclinación de 45 grados. A diferencia de la técnica de Bass, en la técnica de Stillman, las cerdas no penetran al surco gingival. Si yo les digo cuál es la diferencia entre Bass y Stillman, porque se parecen muchísimo, la diferencia es que Bass penetra en el surco con movimientos pequeños y la de Stillman no lo hace. Se realiza un movimiento vibratorio con ligera presión y está indicada en pacientes que tienen recesiones gingivales progresivas o incluso exposiciones radiculares. También limpia las zonas cervicales expuestas. Y la imagen que ustedes ven es un paciente que tiene recesiones gingivales. Las recesiones gingivales se refieren a que la encía se retrajo y entonces alcanzamos a ver expuesta la parte de la raíz. Todo el margen gingival está a una altura que no debe de estar. Sí, ahorita al final les repito lo que tienen que llevar. Entonces, logran ir identificando a la técnica de Bass y a la técnica de Stillman. Sí, muy bien. Y vamos con la otra, que es el mismo movimiento vibratorio, que es la técnica de Chartres. Y pues nueva vez. Es Chartres porque fue descrita por Chartres, pero en el año de 1948. Esta técnica al cabezal lo colocan igual a 45 grados centígrados hacia la zona oclusal y se realizan movimientos vibratorios con cierta presión hacia los espacios interproximales. Esta técnica está indicada para estimulación gingival y limpieza de la zona interproxientes con áreas retraídas. La diferencia con la técnica de Stillman es que a esta técnica se indica para los pacientes que nada más han perdido la parte de la zona interproximal de las papilas interdentarias. En la foto que tienen, ustedes logran ver que es la misma paciente y en la foto superior se ven como unos cuadritos negros. Esa es que la papila está retraída, la perdió. Y para estos pacientes está indicada esta técnica. Luego vamos a pasar a los que se refieren a los movimientos verticales. ¿Puedo regresar? Sí, claro que sí. A esta sala, a la de Chartres. Muy bien, ustedes me dicen cuando estén listos. ¿Listo? Ok. Vamos hacia las de movimiento vertical. Y en esta de movimiento vertical encontramos la técnica de Leonard. Y pues ya saben, también fue descrita por Leonard en el año de 1939
y realiza movimientos hacia arriba en los dientes inferiores y hacia abajo en los dientes superiores de las superficies vestibulares, labiales, palatinas o linguales. En las superficies oclusales se realizan movimientos horizontales de atrás hacia adelante. Esta es como de esa técnica que desde en la tele empiezan a decir, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo se cepillan hacia arriba. Y las muelas, hay algunas que las dicen en movimientos circulares, esta lo hace en movimientos horizontales de atrás hacia adelante y está indicada para pacientes pediátricos. ¿De acuerdo? De acuerdo, Sí. Doc. Y entonces después vienen las técnicas modificadas. Las técnicas modificadas se refieren a que la misma técnica, como la de Bass, Steedman, Charteris, se agrega un movimiento y este es un movimiento de barrido vertical después de un movimiento vibratorio. Entonces, las técnicas modificadas son como la describen cada uno de los que las empezaron a formular, más este aumento del movimiento de barrido vertical después de un movimiento vibratorio. Es la misma más estos movimientos. ¿De acuerdo? Y por último, en cuanto a las técnicas se refiere, vamos a ver los de movimiento rotatorio o circular. Ay, Dios. No, pues yo que pensé que hoy terminábamos con esta lentitud. En esta encontramos a la técnica de Fons. Y pues igual, su autor, Fons, en 1934 la describe, se basa en un movimiento circular de la superficie vestibular que se realiza desde la encía superior hasta la inferior con una presión leve. En la zona palatina y lingual se realizan movimientos hacia adelante y hacia atrás de forma horizontal y también está indicada para dentición primaria. ¿Sale? Hasta aquí son las técnicas dentales que tenemos. Y son las que ustedes van a estar siempre acordándose. Ahora vamos a pasar con los cepillos dentales. Y bueno, ustedes saben que en el mercado existe una gran variedad de cepillos dentales con diferente forma, con diferente grosor, suave, mediano, duro, color, forma, la dirección de las cerdas también puede cambiar. Hay una inmensa variedad entre los costos, las formas y todo. Y vamos a hablar un poco acerca de la historia de lo del cepillo dental. La historia pues nos menciona que desde los años 3500 antes de Cristo ya existían algunas civilizaciones que buscaban o tenían la necesidad de mantener limpia a la cavidad bucal. Los primeros registros que se encuentran son de los egipcios y de los babilónicos que masticaban unos palos para que las fibras de madera formaran como esa especie de cepillo
y así se limpiaban sus dientes. Años después, esta forma de cepillo tuvo un antecesor que se llamó, que existe todavía en la actualidad, que se llama miswak, no sé si así se pronuncia la verdad, pero que se sigue utilizando en algunas comunidades musulmanas y están a la venta y todas esas cosas. En la parte de Europa se utilizaban telas o esponjas con alguna solución salina o con aceites que tenían el mismo objetivo, limpiar a la boca. Y después en China, más o menos en el año 1000 después de Cristo, se empezó a utilizar algún cepillo con pelos de jabalís que se pegaban a huesos de animales o a palos de bambús, y entonces comenzaban a hacer toda esta parte de la higiene bucal. A mí me sorprende muchísimo y siempre que me estoy cepillando la boca agradezco infinitamente a quien se le ocurrió que necesitábamos algo, así como al que se le ocurrió la regadera, así como al que se le ocurrió el inodoro. O sea, son de verdad cosas que no nos imaginamos nosotros vivir sin que existieran. Después, la desventaja de lo que hacían los chinos era que eran unas cerdas muy duras. Pasó el tiempo y todas estas técnicas se fueron pasando a la parte de Europa, y en el año de 1780 ya se utilizaban cepillos dentales que para entonces eran cepillos modernos de huesos que utilizaban animales. Imagínense ustedes. Para el año de 1857, una persona con un apellido bastante peculiar, Wadsworth, popularizó el uso del cepillo dental en América y obtuvo la primer patente del cepillo dental. Para el año de 1938, el Dr. Wertz utiliza por primera vez las cerdas de nylon, que hasta la fecha son lo que más es utilizado en los cepillos dentales. Entonces, ya bastantes años tenemos con los cepillos y cerdas de nylon. Obviamente que para esos años, pues toda la parte de la comercialización no es como ahora que pides por Amazon, por Mercado Libre, por no me acuerdo cómo se llama la otra plataforma china, cosas que están del otro lado del mundo y en un par de días o algunas cosas te llegan. Antes, pues la cosa no era así. Obviamente que todas las partes que estaban más alejadas de comunicaciones y de todos, pues eran las culturas que más tiempo les tomaba llegar con estas cosas. ¿Cuáles son entonces las características ideales de un cepillo dental? Generalmente las cerdas son de nylon y sus puntas deben de ser redondeadas. Hay de diferentes tamaños que van de entre los 10 y los 12 milímetros. Estas cerdas pueden tener diferentes direcciones, pueden estar en sentidos horizontales, pueden tener desniveles, pueden ser de consistencia blanda, mediana o dura, y de eso depende el grosor de esas cerdas en pulgadas, y los infantiles, pues que son las más pequeñas. Pueden variar del número de hileras que contengan y pueden ser suaves o medianos. Les preguntaba yo acerca si conocían el cepillo Curaprox, porque ellos su carta de presentación o con lo que ellos promocionan a su cepillo es la cantidad de filamentos que contiene este mismo, y tiene un número 5460 y es fino u ultra fino. Y esas cerdas son sumamente suaves.
estas cerdas, ellos dicen o promueven el hecho de que estas cerdas no hacen daño al tejido blando como es el tejido de soporte de la encía y limpia por la cantidad de cerdas que contiene cada penacho perfectamente la superficie de dientes. La verdad es que a mí me gusta mucho, lo probé hace ya como unos 6 años la primera vez y me pareció que era como un cepillo muy diferente. No me sentí tan cómoda al principio. El agente de ventas me dijo, no lo deje de usar y verá. Y sí, perfectamente noté. Las recesiones gingivales se pueden generar por diferentes cosas, como son la técnica de cepillado mal empleada o movimientos ortodónticos realizadas de manera incorrecta. Yo tengo alguna recesión gingival y siempre me preocupaba por eso. Entonces, aunque siempre usé un cepillo suave y tomaba mucha atención en esa zona, la verdad es que sí sentía como que esa retracción se seguía generando. A partir de que utilicé este cepillo, lo veo mucho mejor. Entonces, ya eso de los cepillos duros, yo creo que pasó a la historia. Y bueno, la parte de la cabeza, pues es el segmento donde se fijan todas las cerdas y agrupadas a ese espacio se le conoce como penacho, que está unido al mango por una parte que se llama cuello. Y su forma puede ser pequeña, puede ser más grande, puede tener forma de diamante, puede tener bordos redondeados, pueden ser también de forma medio rectangular. Hay diferentes formas ahora, pero en general esas son la variedad que encontramos. El mango idealmente tiene que ser un mango ergonómico, antiderrapante, recto o angulado. Ergonómico, ¿saben a qué se refiere? No. Ergonómico quiere decir que del sitio donde ustedes lo tomen, sea fácil de tomarlo. Y no solamente el término ergonómico se concentra la parte de los cepillos dentales. Cuando dicen diseño ergonómico, es que tú, si se trata de un sillón con diseño ergonómico, presume de que como te sientes, te vas a sentir cómodo. Si es una cama ergonómica, no importa la posición que tomes, vas a estar cómoda. Si es una taza ergonómica, eso quiere decir que vas a poder tomarla perfectamente con tu mano, no vas a tener que hacer movimientos muy diferentes para que se adapte y sí, depende mucho o se adapta a las características de cada persona. Entonces, idealmente los cepillos tienen que tener un mango ergonómico que sea antiderrapante, es muy importante. ¿Por qué es importante que un mango del cepillo dental sea antiderrapante? Porque los movimientos que están utilizando en el cepillado pueden generar que si no fuese antiderrapante, pudiera escaparse de su mano y entonces lesionar alguna parte de su boca. De preferencia puede recto o puede ser angulado. Y por eso con los niños hay como una variedad más amplia en todas estas texturas que tienen los cepillos. Luego pasamos a la parte de la limpieza interdental. Y la limpieza interdental es justo a la que se refiere a limpiar esa zona que difícilmente se alcanza a limpiar con el cepillo de dientes y para cual necesitamos cepillos interdentales, hilo dental o palillos que de preferencia pues se deben de utilizar casi nunca.
Los cepillos interdentales son muy común de utilizarlos cuando los pacientes tienen brackets para que esta parte de los cepillitos que parecen los limpiabiberones penetren en esos espacios y queden limpios las zonas. A mí, mi preferido siempre va a ser el hilo dental, mi súper preferido. Seguramente ustedes conocen algunas variedades que son estos Flowser, que son como estas lancitas que tienen una pequeña porción de hilo dental y que es muy fácil de manejarlo. Yo solamente lo sugiero cuando se trata de pacientes muy pequeños, que es difícil que abran la boca y que un adulto lo tiene que realizar, o en pacientes que tienen alguna prótesis que les complique llegar a esa zona con el hilo dental. Para mí no se sustituye el hilo dental con ninguno otro. No sé si ustedes utilicen algo especial, nos quiera platicar sobre algo que les guste. ¿Nadie nos quiere platicar sobre su rutina de cepillado dental? Bueno, tal vez lo único que me hace falta agregar en esta presentación es el Waterpik, que es muy bueno. No es tan común que se utilice porque tiene un costo alto. Si a alguien le gusta usar este Waterpik, en Costco ahorita tiene como 500 pesos de descuento y tiene muchas puntas. Entonces, si a alguien le gusta, es un buen momento para comprarlo. Pero bueno, el hilo dental ayuda a llegar a esas zonas que son difíciles de limpiar con el cepillado o que el cepillado es insuficiente para limpiarlas. Estos son los espacios interproximales. Después de que realizamos nuestro cepillado dental, pues podemos utilizar el hilo dental. Alguna vez nosotros en el posgrado hicimos como pensábamos en qué momento era mejor utilizar el hilo dental, antes del cepillado o después del cepillado. Y llegamos a la conclusión que de preferencia primero cepillábamos, después utilizábamos cepillo dental y después, hilo dental y después volvíamos a cepillar. Porque el cepillado podía ayudarnos a remover mucha cantidad de los alimentos que quedaran en nuestra boca. Luego pasábamos el hilo dental que iba a quitar a todos esos alimentos que se quedaron entre diente y diente o entre los espacios interproximales, pero que regularmente si ya los estábamos quitando, iban a quedar algunos restos en nuestra boca. Entonces, pues enjuagarnos y volvernos a cepillar era lo ideal. Pero bueno, con que se usen el hilo dental una vez al día, ya para muchos pacientes me doy por bien servida. Hay diferentes presentaciones de los cepillos. A mí, el que más me gusta es el de la marca Oral-B de ProSalud, que es de la cajita color plata, porque la forma de este hilo dental es como si fuera una cinta de teflón. Quiere decir que está perfectamente aplanada y no tiene esa forma circular que normalmente tienen los hilos dentales. Esto me ayuda a que pase de manera más amable en las zonas interdentarias y que se retire. Ya si tiene cera, si no tiene cera, si tiene un sabor, si no tiene un sabor, son preferencias de cada paciente. Algunos contienen flúor, eso está bien. Y bueno, pues el hilo dental es un súper auxiliar para nuestra rutina de limpieza. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues aproximadamente necesitamos 60 centímetros de hilo. Yo lo que les sugiero es que más o menos estiren el carrete del hilo dental y que lo pongan más o menos de hombro a hombro y eso será como el tamaño necesario. Se debe de anudar a 2 de los dedos que pueden ser los medios o que pueden ser el índice. La verdad es que casi yo siempre lo hago en el dedo índice.
Esta técnica dice que se debe de sujetar en los dedos medios y que debe de dejarse un espacio libre entre ellos para que con el dedo pulgar y con el dedo índice se haga esta presión entre diente y diente. Yo hago una variación, yo me enredo en un extremo todo el hilo dental en mi dedo índice del lado derecho, dejo un extremo y eso lo voy pasando a mi dedo índice del lado izquierdo, porque esa que ya pasó, para mí ya es una zona que está sucia. Entonces lo paso ya, ese extremo ya lo pasé, ya está sucio y tomo otro tramo que esté limpio para limpiarme el resto de los dientes. Y así hasta que termino. Eso también lo vamos a hacer allá para hacer. Y después viene la parte de la profilaxis dental que ustedes van a realizar siempre, siempre, siempre en sus consultorios. Y casi independientemente de lo que sea, lo que se dediquen después, si hacen una especialidad o etcétera, una profilaxis la van a hacer siempre, a su hijo, a su mamá, a su novio, a su novia, al que sea, no, de esa no se pueden librar. Y para la profilaxis dental necesitamos unos cepillos o unas copas. Los cepillos pues son igual de fibras de nylon y las copas son de caucho y se utilizan para nuestro uso profesional. Son instrumentos que ejercen esa misma función de retirar a la placa dentobacteriana dental que está adherida ya fuertemente a las superficies dentales y que también puede quitar algunas manchas extrínsecas de esas superficies. Manchas extrínsecas se refiere a esas manchas que se generaron por alguna condición como tabaco o café y que todavía no son intrínsecas, o sea, todavía no han penetrado esos cristales del esmalte y que todavía se pueden retirar. Y entonces, pues el cepillo profiláctico es un instrumento que tiene diferentes formas. Hay desde como si fuera una copita, como si fuera un diamante, etcétera. Y tiene como función eso, que por medio del motor o la pieza de baja se genere ese movimiento y entonces empiece a eliminarlo todo. Normalmente va a una velocidad va rotando a miles de revoluciones por minuto y la copa dental pues también es un instrumento que tiene esa forma como de copa, pero que es de caucho y que con el resto de las características similares del cepillo profiláctico. Uno sirve para eliminar las cosas y el otro para pulir las superficies. En algunos pacientes pediátricos no necesitamos utilizar cepillos, únicamente utilizamos copas. Pero vamos a ir también viendo eso. Y por último, para que ya se vayan, estos son los pasos que ustedes van a tener que realizar al momento de realizar la profilaxis de sus pacientes. Primero, pues van a tener que colocar la solución reveladora para que se muestre al paciente cuáles son las zonas que tienen placa dentobacteriana y al mismo tiempo ustedes realicen su índice general de placa dentobacteriana. Dependiendo de estos, ustedes van a individualizar a su paciente y pensarán en qué técnica de cepillado van a darle al paciente. Entonces van a remover todos esos depósitos presentes mediante el uso de copas de caucho o de cepillos y pastas profilácticas de baja abrasión. La retiran por todas las zonas, enjuagan al paciente y utilizan hilo dental. Ustedes van ahí a hacer toda la parte de la clase o de cómo educar a su paciente para que realice todo. Es un procedimiento muy sencillo, siempre van a utilizar a su básico, espejo, pinza, explorador y cucharilla para realizarlo, además de que cuando tenga cálculo o sarro, pues van a utilizar sus curetas. Pero en este semestre no. ¿Tienen alguna duda sobre esto? No, ya está muy claro. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si vamos a la parte de la
Lo que vamos a realizar el día jueves es la identificación de las técnicas de cepillado. Para esto van a llevar en fichas bibliográficas que ustedes van a dejarse toda la parte de las técnicas de cepillado. Tienen que hacer una ilustración para quien esté indicada y vamos a hacerlo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una mesa clínica de cómo se utiliza una u otra técnica. Van a llevar su tipodonto con cepillo para técnica de cepillado, que son de esos baratos, para que la realicemos. Y hasta la siguiente sesión en la clínica vamos a hacer la práctica de colocar la parte de los ditonos. Si nos da tiempo, pueden imprimir los dibujos sin problema. Pero las tienen que llevar así en sus fichas bibliográficas y se las van a dejar. Estas las van a traer con ustedes siempre, 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 siempre. ¿Sale? Tipodonto, llevan sus gotitas para revelar la placa dentobacteriana o sus pastillas también. ¿Tienen alguna duda? No tienen ninguna duda. Bueno, pues deseo que tengan muy bonito día. Por fin estoy al corriente de las clases, ya no tenemos retraso en ninguna. Cualquier cosa que tengan duda, pues con gusto el lunes me preguntan. Que tengan buen día. Dime, Sara. ¿Pasará lista, doctora? Ahorita no. Gracias. Sí, bye.